Buen día. Continuando con el objeto de nuestra clase, vamos a hablar acerca de algunas indemnizaciones que son procedentes por el no pago de prestaciones sociales o por la indemnización o por el despido sin justa causa. Y además de ello, hablaremos acerca de la protección que se genera cuando las mujeres se encuentran en estado de gestación, en estado de embarazo. Entonces empezamos con la indemnización por despido sin justa causa. Recuerden que, como se les expliqué en clase, el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo indica que cuando se termina un contrato sin cumplir con las justas causas determinadas en el Código Sustantivo del Trabajo, se genera una indemnización. Esta indemnización se cuantifica de diferentes maneras y depende siempre del contrato de trabajo que estuviera vigente, es decir, a término fijo, a término indefinido o un contrato de obra o labor. Entonces, en tratándose de contratos de trabajo a término indefinido, la indemnización es la siguiente. Cuando el trabajador devengaba al momento de ser despedido menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el primer año laborado se le pagan 30 días y por los restantes 20 días. Entonces, un ejemplo, el señor se ganaba 2 millones de pesos y había trabajado 3 años. Entonces, la indemnización serán por el primer año 30 días, es decir, 2 millones de pesos, y por los otros 2 años 20 y 20 serían 40 días. Es decir, en total le pagarían 70 días de salario. Esa sería la indemnización por despido sin justa causa. Y sería entonces, en el ejemplo que les estoy indicando, la suma de 4.666.666 pesos. ¿Listo? Ahora, cuando un trabajador gana más de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, no se pagarán 30, sino 20 días por el primer año y 15 días por los siguientes años. ¿Listo? Eso en tratándose de contratos a término indefinido. En cuanto a contratos de trabajo a término fijo, la indemnización por despido sin justa causa se da por lo que falte para terminar el contrato de trabajo. Entonces, un ejemplo, el señor tenía un contrato de trabajo a 6 meses y lo despidieron cuando él estaba en el mes cuarto, es decir, su indemnización serían los 2 meses restantes. Ahora, si se da la indemnización cuando, o sea, se da el despido sin justa causa, cuando ya se ha prorrogado el contrato, entonces se tiene que pagar toda la prórroga. Entonces, por lo menos, al señor lo despiden tiene un contrato de trabajo a término fijo de 6 meses. Al señor lo despiden cuando lleva 5 meses y medio. Es decir, en ese momento ya el contrato estaba prorrogado. Entonces la indemnización van a ser 6 meses y 15 días. ¿Listo? Entonces, el tiempo que falte para terminar el contrato, independientemente de que se haya prorrogado o no. Y finalmente, cuando se trata de un contrato por obra o labor, es similar a lo determinado en el contrato de trabajo a término fijo, es decir, lo que falte, pero aquí no sería lo que faltará para terminarse el contrato o el lapso, porque aquí no hay lapso, no hay un lapso determinado, sino es para que el tiempo que falte para que se termine la obra. Entonces, digamos lo que la obra es construir un edificio. Y para eso me contrataron. Entonces, el lapso que falte para terminar de construir la obra, pues esa será la indemnización y dice la norma que no puede ser inferior a 15 días. Es decir, mínimo, si yo tengo un contrato de trabajo por obra o labor, mínimo me van a pagar 15 días de salario por indemnización por despido sin justa causa. Es decir, el empleador no esbozó una causa legal o una justa causa. ¿Listo? Ahora, ¿qué más indemnizaciones encontramos? Cuando un empleador termina sin justa causa el contrato de trabajo, debe
cumplir con unos requisitos o con una exigencia que determina el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Puntualmente es una indemnización que se genera cuando yo termino el contrato de trabajo sin justa causa de mi trabajador. Debo cumplir con unas constancias o entregarles unas constancias a mi trabajador, y en la eventualidad de que no le entregue esas constancias a mi trabajador, se va a generar una indemnización moratoria. Entonces, ¿qué requisitos se da o qué requisitos se deben presentar para que prospere esta indemnización y para que ustedes, en la eventualidad de que sean empleadores, no la tengan que pagar? Es lo siguiente. Primero, que se trate de una terminación sin justa causa. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el empleador? Luego de la terminación del contrato de trabajo, tiene 60 días para allegar la constancia de pago de seguridad social y de parafiscales a su trabajador. ¿De cuánto tiempo? De los últimos 3 meses. Si el empleador allega esto a su trabajador, no se va a generar esta indemnización. Pero si no lo allega, es decir, si dentro de los 60 días después de que le terminó el contrato no le allegó estas constancias de seguridad social de los últimos 3 meses, tiene que pagar una indemnización moratoria. ¿Y en qué consiste esta indemnización moratoria? En un día de salario por cada día de mora. Es decir, yo tengo un salario de 2 millones de pesos. Eh, mi, eh, el día de trabajo es la suma de 66.666 pesos. Entonces, cada día de demora en allegar estas constancias le costará al empleador 66.666 pesos. ¿Listo? Entonces, importante que tengan en cuenta, el empleador tiene 60 días para allegar las constancias de pagos de seguridad social y para fiscales al trabajador. En la eventualidad de que no lo haga, va a tener una indemnización moratoria, que es un día de trabajo o un día de salario por cada día de mora. ¿Listo? Hasta cuando se pague, hasta cuando se allegue esas constancias. ¿Qué otra indemnización encontramos? Una indemnización moratoria. Bueno, la indemnización moratoria, que coloquialmente o en las personas que no son abogados, algunas personas la conocen como salarios caídos. Varias personas, en especial de vieja data, la conocen como la indemnización de salarios caídos. ¿En qué consiste esta indemnización o por qué se genera? Se genera cuando el empleador deja de pagar sin motivo alguno las prestaciones sociales o los salarios a su trabajador. Es decir, tenía que pagarle las cesantías al terminar la relación laboral, sus primas, sus vacaciones, y no le pagó. O tenía que pagarle su salario y no se lo pagó. Esto genera la indemnización moratoria. ¿En qué consiste esta indemnización? Igual que la indemnización anterior, un día de salario por cada día de mora o de demora en el pago de las prestaciones sociales. Esta es la indemnización que normalmente más se ve o más se genera en los procesos judiciales, y se da porque los empleadores, muchos de los empleadores, dejan de pagar las prestaciones sociales y los salarios a sus trabajadores. Yo normalmente siempre trato de advertir a las personas que a veces me preguntan acerca de esto. Les digo, importantísimo que le paguen las prestaciones sociales y los salarios a sus trabajadores, porque si no, la indemnización moratoria perfectamente los puede quebrar, porque es un taxímetro, porque día tras día se va generando. Es como si usted lo estuviera trabajando, pero sin que la persona le esté prestando el servicio. Entonces, es muy importante que ustedes como empleadores paguen las prestaciones sociales a sus trabajadores. En la eventualidad de que no lo hagan, se van a ver abocados a estas indemnizaciones o a esta indemnización en especial, que es bastante fuerte,
Debe advertirse que para que prospere esta indemnización se debe estudiar por parte del operador de justicia la actuación del empleador, es decir, si el empleador actúa de buena o de mala fe. No obstante, pues los empleadores deben dar razones por las cuales no hicieron este pago y deben ser razones valederas, es decir, deben acreditar que esa situación, que su actuación fue una actuación de buena fe. No necesariamente hay una presunción, pero sí deben demostrarlo, porque de lo contrario, ¿qué razón valedera o, o simplemente con la ausencia de aducir una razón valedera se puede tener que yo como empleador, a sabiendas de que tenía un trabajador, a sabiendas de que debía cancelarle sus prestaciones y salarios, dejo de hacerlo? No sé necesariamente si puede existir una razón valedera o una razón respecto de la cual pueda decir yo o pueda decir una persona que el empleador actúe de buena fe. Normalmente se debe determinar o establecer la mala fe del empleador, es decir, que actuó de manera omisiva y además de eso actuó de manera actuó sin rectitud y sin coherencia, en especial sin rectitud. Eh, entonces, pues, en especial en esta indemnización ustedes deben ser muy cautelosos como empleadores para evitar que esta situación se dé. Bueno, ¿cómo se genera? Se genera, como ya se los dije, un día de salario por cada día de demora. ¿Y cómo va esto? Si me gano un salario mínimo legal mensual vigente, es decir, si el trabajador se gana un salario mínimo legal mensual vigente, ocurrirá desde que se terminó la relación laboral hasta por 24 meses. Ahí corre el día de salario por cada día de demora. Después del mes 24, es decir, cuando empieza el mes 25, intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación. Ahora, no, perdón. Qué pena. Si devengo un salario mínimo legal mensual vigente, la indemnización va desde que se terminó la relación laboral hasta cuando se paguen las prestaciones sociales o salarios adeudados. Es decir, 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, hasta cuando se pague. ¿Listo? Si gano más de un salario mínimo legal mensual vigente, va, como se los indiqué, del día 1 hasta el mes 24. Luego, en el mes 25 irán intereses moratorios. Entonces, repito, si la persona devenga un salario mínimo legal mensual vigente, no tiene límite. Es decir, la indemnización moratoria irá desde que se terminó la relación laboral hasta cuando se pague. Es decir, 1 año, 2 años, 10 años. Hasta cuando se pague lo que sea deuda, que deben ser prestaciones sociales, y que ya se los expliqué cuáles son las prestaciones sociales. Por tal razón aquí no están dentro de las prestaciones sociales las vacaciones o salarios. ¿Listo? Si me gano más de un salario mínimo legal mensual vigente, va la indemnización moratoria del mes primero hasta el mes 24. ¿Sí? Del día primero hasta el mes 24. Luego del mes 24, es decir, en el mes 25, se generarán intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación. Listo. Esas son las indemnizaciones que teníamos pendiente porque ya habíamos hablado de la indemnización por no consignación de las cesantías, que son diferentes, todas son indemnizaciones diferentes. Ahora vamos a hablar de estabilidad laboral reforzada, que hace parte de esta materia. Hay 3 aspectos a tratar en torno a estabilidad laboral reforzada, puntualmente el fuero de maternidad, la estabilidad de la cual gozan las personas discapacitadas o que tienen una merma en su salud y las personas que tienen fuero. ¿Listo? Vamos a empezar con el fuero de maternidad, y para el efecto les voy a hablar acerca de todo lo que se genera cuando una mujer está en embarazo. Y en el próximo segmento, en la próxima clase, vamos a hablar acerca de las personas
discapacitadas, cuando se está ante una persona discapacitada, y además de ello hablaremos de el fuero sindical. ¿Listo? Entonces, en tratándose de maternidad, como ya se los he indicado en clase, las mujeres, y con justa razón, tienen un amparo para no ser despedidas cuando se encuentren en estado de embarazo o dentro de los 3 meses siguientes al parto, durante su lactancia. ¿Listo? Pero antes de ello, bueno, eso hace parte de lo que estamos hablando. No obstante, les voy a explicar, previo a ello, en qué consiste la licencia de maternidad. Entonces, la licencia de maternidad se da cuando una mujer está embarazada y es un descanso remunerado que se genera para la trabajadora. Actualmente son 18 semanas a las que tiene derecho una trabajadora que está embarazada. Es decir, después del parto tiene 18 semanas, o bueno, puntualmente son 17 semanas obligatorias, las que tiene la mujer para descansar al lado de su hijo. ¿Listo? Esta licencia de maternidad la paga la EPS, no la paga el empleador, la paga la EPS, obviamente, siempre y cuando el empleador tenga afiliado a salud a su trabajadora, porque en la eventualidad de que no lo tenga, pues le toca pagar la licencia de maternidad. Bueno, hay 2 semanas preparto, es decir, antes del parto, la trabajadora puede pedir 2 semanas para irse a empezar a descansar o bueno, a prepararse para el parto. ¿Listo? Hay una semana que es obligatoria, es decir, que es opcional pedir las 2 semanas anteriores, y hay una que es obligatoria, es decir, una semana antes es obligatorio que la trabajadora se vaya a descansar. ¿Listo? Y puedo pedir las dos. Entonces, si pido una antes del parto, pues tendré 17 semanas. Si pido dos, tendré 16 semanas después del parto. ¿Listo? O bueno, la mujer tendrá eh, esta, esta opción. ¿Listo? Esta licencia de maternidad opera de la misma manera cuando hay una madre adoptante, es decir, cuando se adopta a un menor, la madre adoptante va a tener la misma licencia de maternidad que una persona o que una mujer que haya estado embarazada. ¿Listo? Igual cuando hay un padre que no tenga compañera o cónyuge, o eventualmente cuando ha fallecido, cuando fallece la madre y queda el padre en cabeza de la responsabilidad, él va a tener la licencia de maternidad, la va a tener el padre. ¿Listo? ¿Qué cositas adicionales encontramos en la licencia de maternidad? Cuando hay bebés prematuros, entonces ellos van a tener, la madre va a tener las 18 semanas normales, como si hubiera nacido en un parto normal, y la diferencia gestacional. Entonces, digamos lo que era un niño que tenía 7 meses, entonces la mujer embarazada va a tener los 2 meses que le faltaba para el parto más las 18 semanas. ¿Listo? Es decir, la diferencia gestacional más la licencia normal. Cuando es un parto múltiple, es decir, 2 o más, tiene además de las 18, 2 semanas más, es decir, tiene 20 semanas. Y finalmente, como ya se lo indiqué, cuando fallece la madre, el padre va a tener la licencia de maternidad. ¿Listo? ¿Qué más encontramos como una protección para las mujeres en embarazo o en lactancia? Lo siguiente, cuando una mujer tiene un aborto o tiene un aborto o tiene un parto prematuro que no es viable, se le van a conceder entre 2 a 4 semanas de descanso remunerado, dependiendo de lo que determine el médico. Y además de ello, las madres, luego del parto y hasta los 6 meses de edad, cuando se reintegren a trabajar, van a tener 1 hora
en su trabajo de tiempo para que lacten. Es decir, la mujer vuelve a su trabajo después de la licencia y hasta que su hijo tenga 6 meses dentro de su horario laboral, digamos lo que trabaja 8 horas al día, entonces va a trabajar 7 y va a tener 1 hora para que lacte, es decir, para que le dé a su hijo, para que lacte a su hijo. ¿Listo? El empleador para el efecto debe garantizar mecanismos para que se cumpla con esos descansos de lactancia. ¿Listo? Ahora, pues los padres también tenemos derecho a, tener un descanso por nuestros hijos. No se compara, obviamente, y jamás se va a comparar con el descanso que tienen las mujeres, porque ustedes son, o las mujeres son las que hacen el trabajo importante en este momento, en ese momento. Por tal razón, nosotros simplemente tenemos 8 días hábiles. Y para el efecto, debe allegar estos 8 días hábiles se van a pagar y les va a pagar también la EPS. Tiene que estar cotizando actualmente el padre y además debe llegar el registro civil dentro de los 30 días siguientes al parto. Debe advertirse que esta licencia de maternidad se genera del hijo de la cónyuge o de la compañera permanente. Listo. Entonces, como se los indiqué, bueno, esa era la licencia, estábamos hablando, les hablé de la licencia. Ahora, hay una protección especial, reforzada, que se da, ojo, importante, desde el embarazo, desde que la mujer queda embarazada, hasta los 3 meses siguientes al parto. En esos 6 meses, en ese interregno, hay una presunción de que todo despido sea generado en razón del embarazo. ¿Listo? Después de ello, también se puede dar un despido en razón del embarazo, pero no va a existir presunción. Acuérdense que yo les expliqué en qué consistía la presunción. Una presunción legal, porque ustedes no son abogados y yo se los expliqué durante las clases presenciales, antes de la llegada de nuestra famosa pandemia. Listo. Entonces, la protección o la presunción que se da de que todo despido de una mujer embarazada se da en razón a su embarazo, se da desde que quedó embarazada hasta 3 meses después del parto. ¿Listo? ¿Y en qué consiste esta protección? Consiste en que el empleador no puede despedirla bajo ningún punto de vista y para poder despedirla tiene que primero pedir un permiso ante el inspector del trabajo o ante el alcalde, al alcalde municipal en donde no contemos o donde no se cuente con el inspector del trabajo. Entonces, ustedes tienen una empresa y una de sus trabajadoras queda embarazada y resulta que se está generando una justa causa, ustedes no la pueden despedir. Lo que tienen que hacer es ir ante el inspector del trabajo a solicitarle que le permitan despedir porque sea una de las causales de las justas causas dispuestas en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahí, en ese momento, el inspector dirá sí o no. ¿Listo? Obviamente, eso tiene unos pasos, se le dará el derecho a la defensa a la trabajadora y ella podrá allegar las pruebas respectivas. Y luego, el inspector o en su defecto el alcalde decidirá si le concede o no le concede el permiso al empleador para despedir. Pero en la eventualidad de que el empleador no vaya a solicitar el permiso para despedir a su trabajadora que está en estado de embarazo o está en la lactancia dentro de los 3 meses siguientes al parto, ese despido no surte efectos. Es decir, es como si no hubiera existido. Se declara la nulidad de ese despido. ¿Listo? Entonces, recuerden, dentro del interregno del tiempo que les indiqué, desde que quedó embarazada hasta 3 meses después del parto, hay una presunción
Es decir, se presume que todo despido que se haya generado en ese interregno o en ese tiempo es en razón, y pues obviamente una mujer está embarazada, es en razón a la gestación de la mujer o al embarazo de la mujer. Eh, y por tal razón, como estaba en embarazo la mujer, el empleador debía solicitar el permiso ante el inspector del trabajo, y al no hacerlo, ese despido se entiende que es nulo, es decir, no produce efectos ni siquiera el preaviso. ¿Listo? ¿Y qué genera esto? Genera una indemnización, la indemnización por despido sin justa causa, en la eventualidad de que se pida, o el reintegro, es decir, digamos, la despidieron a esta mujer, pues la tiene que volver a reintegrar, es decir, a poner en el mismo puesto en el que estaba, y además de ello se genera la indemnización por despido, una indemnización por despido en embarazo que consiste en 60 días de salario. ¿Listo? Entonces, tal y como se los indiqué, existe una presunción legal. La presunción implica que el despido se dio por motivo del embarazo o de la lactancia. Para que no se genere la ineficacia del despido, se requiere autorización. Cuando no está la autorización, se entiende que es ineficaz el despido y que la relación continúa. Entonces, por lo menos, una mujer está embarazada y la despiden en enero, el 31 de enero de este año. Resulta que el empleador no solicitó el permiso para despedirla, a pesar de que sabía que estaba embarazada. La señora va a presentar una acción de tutela, la acción de tutela prospera y un juez de tutela indica que la tiene. Un juez de tutela el 22 de junio eh, del año 2020 indica que la deben reintegrar. ¿Qué implica eso? Que es como si a la trabajadora del 31 de enero del 2020 no la hubieran despedido, ¿sí? Es como si ella estuviera trabajando, y se ordena el reintegro. ¿Y qué se genera? Que se le deben pagar todos los salarios desde el 1 de febrero hasta el 22 de junio del 2020 y de ahí en adelante. ¿Listo? Esa es la ineficacia del despido. Es como si nunca la hubieran despedido, o la nulidad del despido. Y obviamente la relación laboral continúa. ¿Listo? Ya, es eso. Es eso. Eh, Espero que se encuentren muy bien. Buen día.